Estamos ante un problema de disoluciones. En este problema quizá lo más importante sea poder comprender cómo trabajar con los datos que nos facilitan. Nos dicen que tenemos una disolución cuya masa es de 6,5 gramos, contiene como soluto el hidróxido de litio y la densidad relativa es de 1,07. También nos dicen que la concentración de soluto del hidróxido de litio es 0,08 y viene dado como una fracción molar. Tenemos que calcular, en primer lugar, la molalidad de la disolución. Este es el primer apartado que vamos a hacer. Para ello, lo primero, vamos a tomar como datos cuáles son las masas atómicas en este caso, de cada uno de los átomos que están interviniendo, que serían el litio por un lado, cuya masa atómica es 7, vamos a considerar. Después tendríamos por otro lado el oxígeno, masa atómica 16, y por último el hidrógeno, cuya masa atómica es 1. A partir de aquí, pues podríamos ver que vamos a tener que la masa molecular del hidróxido de litio sería pues 7 más 16 más 1, es decir, 24. Vamos a poner la unidad que serían gramos partido por mol. Y la del agua, pues nos va a quedar dos veces la del hidrógeno, es decir, 2 más 16, más 16, 18 gramos partido por mol. Esas serían las masas moleculares que podríamos usar ahora para hacer el primer apartado. Nos vamos a venir, por tanto, a calcular la molalidad y tenemos que tener claro que partimos de una concentración, como nos dice, cuya fracción molar del soluto es 0,08. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que la disolución contiene 0,08 moles. ¿De quién? Pues del soluto que es el hidróxido de litio. Si hacemos, multiplicamos por el factor de conversión en que se puede convertir mi masa molecular, pues tendríamos que un mol de esta sustancia equivale a 24 gramos, que es lo que hemos hecho antes. Así que podríamos cancelar los moles y vamos a obtener que nuestro soluto tiene una masa, tiene una masa según esta concentración de 1,92 gramos de LiOH. Ya lo tendríamos. Claro, por contra, una disolución que tiene una fracción molar de 0,08 del soluto, cuyo soluto sea único, también tendría que contener 0,92 mol, es decir, la suma, acuérdate, de las fracciones molares tiene que ser igual a 1, pues en este caso de agua. Si hacemos lo mismo que antes, es decir, ponemos la masa molecular en forma de factor de conversión, podríamos hacer el cálculo y tendríamos que va a contener 16,56 gramos de agua. Y esto puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque la disolución que yo tengo tiene esta concentración, esta proporción de masa entre lo que sería el soluto y en este caso el disolvente tiene que ser constante, así que yo puedo hacer la molalidad de forma muy rápida, que es lo que estoy calculando. Recuerda que la molalidad se definía como los moles, vamos a poner aquí de soluto, en nuestro caso del hidróxido de litio, dividido por la masa del disolvente, en nuestro caso el agua, pero expresada en kilogramos. Esta era la definición para la molalidad. Conozco cuáles son esos moles, 0,08, ¿verdad? Y además también acabo de calcular cuál sería la masa de agua. Es decir, vamos a expresarla en kilogramos, 1,656 por 10 elevado a menos 2 kilogramos. Si hago esta operación, voy a obtener como resultado 4,83 mol partido por kilogramo. Y esta sería la solución al primero de nuestros apartados. Vamos a continuar con el segundo de los apartados. He limpiado un poco el enunciado, ¿verdad?, para centrarnos en lo que tenemos que hacer, y sería la concentración en porcentaje en peso. Tenemos que las masas, en este caso moleculares del soluto y del disolvente, lo teníamos aquí ya del apartado anterior, y además hemos calculado o hemos sacado que tenemos moles, 0,08 mol de soluto, que equivale a una masa de 1,92 gramos, y además
hemos calculado que tenemos una masa de agua de 16,56 gramos. Así que para empezar a hacer el apartado, lo primero es que vamos a tener en cuenta que la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente tiene que ser igual a la masa de la disolución. Es decir, si sumas las dos masas que tenemos aquí, la del hidróxido de litio y la del agua, vas a tener la masa de la disolución que va a ser en este caso 18,5 gramos. ¿Por qué hacemos este cálculo previo? Pues porque el tanto por ciento en peso debes recordar que se definía, vamos a ponerlo así, como la masa de soluto entre la masa de disolución por 100. Es decir, lo único que tienes que hacer es poner aquí la masa que eran 1,92 gramos dividido por, en este caso la masa de disolución que hemos dicho que eran 18,5 gramos y multiplicar por 100. Si haces la operación vas a ver que lo que obtienes sería un dato de 10,4%. Este sería el resultado del segundo apartado. Ahora vamos a calcular el siguiente apartado, el apartado C, que nos preguntan por la molaridad de la disolución. Lo hemos añadido a lo que teníamos. En este caso, para hacer el cálculo de la molaridad, sería muy buena idea tener claro en qué consiste esa molaridad. Recuerda que la molaridad era el cociente entre los moles de soluto y el volumen de disolución expresado en litros. Claro, aquí tenemos el problema de que no conoces el volumen de la disolución. Sí que conoces la masa, la hemos hecho antes, ¿verdad? Pero no así el volumen. Así que tendríamos que hacer un paso previo que va a ser esta masa de disolución transformarla en volumen. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simple y llanamente usando la densidad relativa como si fuera un factor de conversión. Es decir, sabes que tienes 18,5 gramos de disolución y que mirando el dato de la densidad que hemos dicho, 1 mililitro de disolución equivale a 1,07 gramos. Así que podríamos cancelar los gramos y vas a obtener como dato 17,3 mililitros de disolución. Este dato es el que vas a usar para la molaridad, pero lo tienes que expresar, como he dicho antes, en, acuérdate, litros. Así que tendríamos que la molaridad va a ser 0,08 mol del hidróxido de litio, que es el soluto, dividido por, y ahora el dato del volumen que tengo aquí abajo, que sería 1,73 por 10 elevado a menos 2 litros. Es importante que tiene que estar en litros. Y si haces el cociente verás que vas a tener como dato 4,62 y serían mol partido por litro. Con esto tendríamos acabado el tercero de los apartados del problema. Para acabar nuestro problema nos vamos al último de los apartados que nos dice cuántos gramos de agua hay que añadir a la disolución que teníamos de partida, los 6,5 gramos, para que la fracción molar sea de 0,04. Para poder hacer este apartado ahora tenemos que, partir de la base de que tenemos que saber exactamente cuáles son las cantidades que hay en los 6,5 gramos de disolución. Fíjate que yo hasta ahora no he usado ese dato. ¿Por qué? Pues porque no me ha hecho falta. La concentración es la misma, tome la que tome, la cantidad que tome de disolución. Pero ahora vamos a partir, como ves aquí, de la masa de hidróxido de litio que contenían, o digamos que yo había calculado en función de una fracción molar de 0,08, pero la voy a referir, en vez de a los 18,5 gramos de disolución, a la masa de disolución que me dicen que hay. Por lo tanto, nos vamos ya al apartado D. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta que según había calculado, 1,92 gramos de hidróxido de litio en un total de 18,5 gramos de disolución. Pero en realidad yo dispongo de 6,5 gramos de disolución. Así que la masa de soluto que corresponde sería, si haces la operación, vamos a tener aquí 0,67 gramos del hidróxido de litio. Esos son los gramos o la masa que hay de LiOH en los 6,5 gramos que teníamos de partida. Pero claro, mucho cuidado, también tengo que saber cuál es la masa de agua que contiene
tiene que ser la diferencia. Solo hay dos componentes, agua, el hidróxido de litio, por lo tanto, si hago la diferencia entre los 6,5 gramos y esto que acabo de calcular, puedo concluir que la masa, vamos a ponerlo aquí, la masa de agua en la disolución de partida, pues sería 5,83 gramos. Eso sería la masa que tendríamos de agua al principio. A partir de este dato, podría yo calcular los moles del hidróxido de litio. Acuérdate que simplemente tendrías que poner lo que es el factor de conversión. Teníamos que eran, acuérdate, 24 gramos un mol, y vas a obtener como dato, por lo tanto, 0,028 mol de hidróxido de litio. ¿Por qué calculo estos moles? Bueno, pues lo vas a entender rápidamente. Lo que tengo que tener en cuenta es que la fracción molar ahora es 0,04, o lo que es lo mismo. Si yo divido los moles que acabo de calcular de soluto entre los moles totales, es decir, los mismos de soluto que acabo de calcular, más los que hubiese de agua, eso tiene que ser igual a 0,04. Esto no es más que, como te estoy diciendo, la definición de la fracción molar, en este caso para el hidróxido de litio. Si digamos, tienes en cuenta este cociente, podrías pasar al primer miembro dividiendo el 0,04 y lo que está aquí en el cociente pasarlo al segundo miembro. Por lo tanto, vamos a obtener algo así como 0,7 es igual a 0,028 más x. Y a partir de aquí, tan solo tienes que despejar. Si despejas y calculas, verás que esta x que he puesto aquí va a equivaler a 0,672 mol de agua, porque acuérdate que esto era referido a los moles de agua, ¿vale? Lo vamos a colocar. Una vez que tienes esta cantidad o estos moles de agua, lo único que tendrías que hacer, por lo tanto, es convertirlos a masa de agua. Es decir, usando otra vez, vamos a ponerlo aquí, la masa molecular del agua como un factor de conversión, pues haríamos la operación y lo que vamos a obtener es un total de 12,1 gramos de agua. Esto va a ser la masa de agua necesaria en esa nueva disolución de fracción molar 0,04. Pero claro, me han preguntado por la cantidad de agua que tengo yo que añadir a la disolución. En ese caso, lo que sí que tienes que tener claro es que vas a tener que hacer la diferencia entre este agua que acabas de calcular y el agua que había al inicio, que la teníamos aquí. Por lo tanto, la masa de agua que yo tengo que añadir, vamos a ponerlo así, la masa de agua a añadir, la M', sería por lo tanto la diferencia entre la masa final y la masa que había en la disolución al inicio. Y esto me va a dar un dato o un resultado de 6,27 gramos de agua, que con este dato de aquí quedaría resuelto el problema. Si te ha gustado, por favor, le das al me gusta. Si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este y ayudando a más estudiantes. Muchas gracias.